Profe, disculpa, Sí, disculpa. Después me podés pasar la contraseña para Model. bien, bien, bien. Para, para el teléfono. Bueno, para que me permita ingresar a Model, Ahí le a mandé la un plataforma. mensajito. Ahí Ah, mandaron DT 23. 2013. Bien, bien, Antonio, gracias. gracias. Espera que me ayuden. Bueno, vamos a guardar la asistencia. Listo. Bueno, chicos, muy buenas noches. Gracias por la puntualidad. Hoy nos toca continuar con la unidad. Ayer habíamos visto la unidad de gasto público y quedó un ítem de la guía de estudios por finalizar, que ahora lo vamos a dar en forma breve. Y vamos a pasar a la segunda parte, ya que vimos gasto público, vamos a pasar al crédito público para empezar a introducirnos en lo que es el recurso tributario. Nosotros habíamos dicho que los gastos públicos son o constituyen erogaciones dinerarias que realiza el Estado en virtud de una ley para poder cumplir con sus fines consistentes en la satisfacción de las necesidades públicas, ¿verdad? Entonces, hay un punto en particular y resulta lo siguiente: ¿cómo financiamos ese gasto público? Decíamos al principio de la clase de ayer que se podían financiar de distintas formas, pero bueno, ahora nos vamos a introducir específicamente en el estudio de la financiación del gasto público. Como es lógico de suponer, los diversos sistemas de financiación de los gastos públicos van sufriendo transformaciones paralelas y fundamentales, como la propia evolución del concepto de gasto público. Así, por ejemplo, nosotros tenemos en la Constitución de la Nación Argentina, en el artículo 4, que ha sido creado en el año 1853, cuando se sancionó la Constitución. Piensen ustedes, 1853. El artículo 4 manifestaba que los gastos públicos son financiados con fondos del Tesoro Nacional. Y según esta norma constitucional, este artículo 4, que sigue vigente en la actualidad, estos fondos del Tesoro Nacional están constituidos por diversas fuentes. El artículo 4 menciona principalmente el producto de derechos de importación y exportación mencionado. Ustedes sitúense en el año 1853. Dice que los fondos del Tesoro Nacional serán conformados con el producto de los derechos de importación y exportación, con el producto de la venta y locación de tierras de propiedad nacional. En esa época era algo normal la venta o el alquiler de tierras del Estado Nacional. Hoy es muy difícil la adquisición a título gratuito u oneroso de un terreno del Estado Nacional. El tercer ítem que menciona el artículo 4 como constituyente de los fondos del Tesoro Nacional es la renta de los correos. Miren, en la época que estamos, con la renta de los correos. También menciona expresamente, y el artículo 4 dice
las demás contribuciones que equitativo y proporcionalmente a la población imponga el Congreso. Y menciona los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias del país o para utilidad nacional. Entonces, decimos que la norma de apertura en el estudio de la financiación del gasto público es el artículo 4 de la Constitución de la Nación Argentina, que establece que los gastos públicos serán financiados con fondos del Tesoro Nacional. Y este Tesoro Nacional está constituido por el producto de derecho de importación y exportación, por el producto de la venta o locaciones de la propiedad nacional, con la renta de los correos, con las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso, y con los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso. Un análisis de la Constitución, voy a poner en silencio a los que van ingresando para que no... Si realizamos un análisis de la Constitución, esta Constitución del año 1853, tenemos que tener en cuenta que los constituyentes, es decir, las mujeres y hombres que crearon la Constitución, preveían en ese momento financiar las erogaciones de la nación mediante dos tipos principales de recursos. De lo que yo nombré lo podemos separar en dos. Recursos de ingresos de tipo tributario, por un lado, y recursos producidos o como producto de bienes y servicios del propio Estado. Es decir, de ingresos de tipo tributario o bienes o servicios del propio Estado. Eso es un primer análisis que podemos hacer del artículo 4 de la Constitución, que ha sido creado en el año 1853. Cuando decimos en el primer tipo de recursos de tipo tributario, quedan incorporados los derechos de importación, exportación y otras contribuciones, dice la Constitución. Tengan que tener en cuenta, alumnas, alumnos, que cuando la Constitución utiliza la palabra contribuciones, se debe entender en el sentido amplio tributos, porque las contribuciones especiales son un tipo de tributo. En ese caso, en 1853 se utilizó esa denominación. Y en la segunda clasificación de los principales recursos tenemos aquellos que son productos de bienes o servicios del propio Estado, que corresponde a la venta o al alquiler de tierras de la propiedad nacional o la renta de correo. Y después hay un tercer tipo de ingreso a que se refiere este artículo de la Constitución. ¿Cuál es? Los empréstitos. Y acá se discute de que se trataría de un ingreso extraordinario, teniendo en cuenta que el Estado solo puede valerse de ellos cuando el Congreso así lo decrete, y debe ser para atender a urgencias de la nación o para empresas de utilidad nacional. Es decir, el empréstito, el crédito, va a ser autorizado únicamente por el Congreso en determinadas circunstancias. Este esquema que prevé la Constitución se explica fácilmente siempre y cuando nos situemos en la época en que fue creada la Constitución. ¿Y por qué en la época que fue creada la Constitución? Porque en ese momento había otros conceptos de filosofía política, económica, distintos a los de ahora, en el año 2021. Entonces hay una clasificación implícita de recursos ordinarios y extraordinarios, que lo vamos a ver enseguida, que ha previsto el texto constitucional.
Miren, en la actualidad, la mayoría de los autores señalan como principal fuente de financiación del gasto público a dos tipos de recursos: el recurso originario y el recurso derivado. Esto es para hacer una introducción. Dice que tenemos dos tipos de recursos para financiar los gastos públicos actualmente: los recursos originarios y los recursos derivados. Respecto de los recursos originarios, podemos situar aquellos que el Estado obtiene por la explotación de sus bienes patrimoniales o desarrollando actividades industriales, comerciales, etcétera, por medio de empresas estatales. Y tenemos los recursos derivados, que son aquellos recursos tributarios provenientes también del patrimonio particular, los recursos tributarios, porque le cobra tributos, le cobra impuestos, tasas o contribuciones al ciudadano, a la ciudadana, y forma parte de los recursos derivados que financian el gasto público. Y dentro del recurso derivado, además de los recursos tributarios, tenemos también los recursos provenientes del crédito público y los recursos monetarios. Es decir, recursos originarios, tenemos aquellos que provienen de la explotación de los bienes patrimoniales del Estado o que son desarrollados por actividades industriales o comerciales. ¿Estamos de acuerdo? Y los recursos derivados están constituidos por recursos tributarios, recursos provenientes del crédito público y los recursos monetarios. Teniendo en cuenta cómo es la financiación del gasto público, vamos a pasar a la otra parte de la unidad, creo que la unidad 2, la que estamos viendo. Y ahora nos toca ver la parte del crédito público. Nosotros decimos que en los recursos derivados tenemos los recursos tributarios, el crédito público y los recursos monetarios. Hoy vamos a ver lo que es el crédito público. Para ver lo que es el crédito público, vamos a entrar a la unidad de los recursos que tiene el Estado para financiar esos gastos, que recién hicimos una introducción. En definitiva, chicos, y como concepto, los recursos públicos son aquellas riquezas devengadas a favor del Estado y acreditadas en su Tesoro Nacional. Villegas dice que recurso público constituye toda riqueza devengada en favor del Estado y acreditada en su tesoro. El recurso público. Es decir, son los ingresos en la tesorería del Estado, cualquiera que sea su naturaleza económica o jurídica. El recurso público no se va a limitar solamente a asegurar la cobertura de los gastos indispensables de la administración, sino que implica también cubrir gastos públicos que pueden ser instrumentos para que el Estado desarrolle su política intervencionista en la economía general. Vale decir, cuando nosotros hablamos de recursos públicos, son toda riqueza devengada a favor del Estado y acreditada en su tesoro, y que no solamente van a satisfacer las finalidades básicas y principales del Estado, que es satisfacer los servicios básicos, sino que otra actividad mucho más amplia, que es la intervención del Estado en la economía en general. Hay diversos criterios para agrupar o para clasificar al recurso público. Nosotros tenemos una clasificación que puede ser jurídica, tenemos una clasificación de los recursos públicos económica y podemos encontrar casos especiales. Cuando nosotros hablamos de una clasificación de tipo jurídica de los recursos públicos, podemos decir que son recursos, pueden ser originarios o pueden ser derivados.
Cuando decimos que la clasificación es una clasificación jurídica, tiene en cuenta su origen. Si son originarios, provienen propiamente del Estado, como le dijimos anteriormente, y si son derivados, provienen de los particulares, como los recursos tributarios, o de los particulares de la nación o del extranjero, como el crédito, o de la emisión de la moneda. Nosotros también tenemos una segunda clasificación respecto de los recursos públicos, que es una clasificación económica. Y podemos clasificar a los recursos públicos en ordinarios y en extraordinarios. Los ordinarios pueden ser a su vez regulares y continuos, y los extraordinarios pueden ser excepcionales, ocasionales. Cuando decimos recursos públicos con una vista económica y que son ordinarios, son los normales y habituales que se desarrollan a lo largo de un periodo. Y cuando decimos recursos públicos extraordinarios, son por una causa específica de que debe ser autorizada por el Congreso de la Nación. Y después tenemos los casos especiales, que son los recursos públicos provenientes de liberalidades, de tarifas por servicios públicos, monopolios fiscales, como por ejemplo juegos de azar, el Enreja, el Enjasa. Tenemos la emisión de títulos públicos, la emisión de moneda, esos serían casos especiales. Pero lo que a nosotros nos interesa en esta línea de ideas, hablando de recursos públicos, es la clasificación jurídica en originarios y en derivados. Principalmente los recursos públicos originarios son los que provienen de los bienes del Estado o de las actividades productivas que el Estado realiza. Esos son los recursos originarios. Pregunta de parcial siempre, chicos, ¿no? Siempre le van a decir, los recursos que provienen de las actividades producidas por una empresa estatal constituyen recursos derivados originarios. Originario. Voy a decir de nuevo. Los recursos públicos, teniendo en cuenta el origen o una clasificación jurídica, se diferencian en originarios y en derivados. Respecto de los originarios, tenemos los que provienen de los bienes del Estado por venta o locación, o de las actividades producidas por el Estado, por cualquier tipo de actividad que produzca el Estado. Respecto de los recursos públicos derivados, tenemos lo siguiente. Primero, lo que proviene de los particulares. ¿Cuáles son? Los impuestos, las tasas y las contribuciones. Luego tenemos los recursos del crédito público. Después tenemos las sanciones pecuniarias, tenemos las gestiones de tesorería y hay diversos recursos que van sucediéndose en la actualidad económica y respecto de la funcionalidad del Estado que van a ingresar en recursos públicos derivados. Ahora bien, habiendo hecho una clasificación genérica de los recursos públicos, nos vamos a dedicar a analizar lo que son los recursos derivados, que es donde apunta principalmente esta materia, porque dentro de los recursos derivados están los recursos tributarios. Esta materia es Derecho Tributario y Finanzas Públicas. Yo le quiero dar un ejemplo. El presupuesto de la provincia de Salta tiene como base el 75% de sus recursos provienen del gobierno nacional en concepto de coparticipación tributaria. En concepto de coparticipación, para que ustedes tengan en cuenta. El 75% del presupuesto de la provincia de Salta del año 2021 está conformado por recursos nacionales que en su gran mayoría provienen de la coparticipación de ingresos.
Respecto de los recursos derivados, ellos comprenden una variada gama de ingresos, no solo de distinta importancia cuantitativa para el Estado, porque algunos son mayores y otros menores, sino también teniendo en cuenta su naturaleza jurídica. Entre ellos, entre los recursos derivados, vamos a tener 4 tipos de recursos. Recursos tributarios, por un lado. Recursos provenientes del uso de crédito público, por el otro. Multas y otras sanciones de carácter pecuniario, por otro lado. Y los ingresos provenientes de gestiones de la tesorería de la nación. Todos estos recursos derivados tienen una característica en común que permite su agrupamiento en una misma categoría. Vale decir, el Estado en todos los casos obtiene este tipo de recursos de una manera mediata. No inmediata, sino mediata. O sea, no los obtiene como producto de negocio jurídico, como ocurre con los recursos originarios, que son provenientes de funciones inherentes al Estado, o de la locación, o de la venta, o de los recursos que provienen de la actividad del Estado, sino que se obtiene mediante reclamo a la economía de los ciudadanos, de las ciudadanas, de los particulares. ¿Y por qué el Estado puede hacer esa exigencia al patrimonio de los particulares? Es decir, exigirle recursos, estamos hablando de recursos derivados, y lo puede hacer el Estado en virtud de su poder de imperio o poder fiscal, como ente máximo y supremo para satisfacer las necesidades del país. De allí surge que estos recursos sean, desde el punto de vista jurídico, fruto de relaciones entre el Estado y los particulares, pero siempre gobernadas por normas de derecho público. No hay acuerdo de voluntades. No hay acuerdo de voluntades. El Estado lo exige en virtud de su poder de imperio. Esta circunstancia que yo les menciono, en cierta medida, explica por qué en la terminología que se utiliza tradicionalmente se dice que son ingresos que derivan de los particulares ante la exigencia del Estado en virtud de su imperium, de su poder de imperio. Porque si el Estado no tendría su poder de imperio, no podría coactivamente recaudar para satisfacer las necesidades. Y ahora nos vamos a ir un poquito más allá. Nos vamos a ir un poquito más allá. Y vamos a hablar de algo que a todos nos llama la atención y que es moneda corriente en los debates de café, en la tele, en los grupos, que es el crédito público. Yo acá me quiero detener y consultarles a ustedes qué entienden por crédito público. Yo quiero que me digan lo primero que se le viene a la cabeza, no es un examen, es para que se haga un poquito más didáctica la clase y que ustedes participen. ¿Qué entienden por crédito público? Si alguien quiere opinar, estamos en confianza. Esto es lindo que nosotros, como ayer se armó en un momento una pequeña intercambio de ideas, quiero que ustedes me digan qué entienden por crédito público. Nosotros venimos hablando de los gastos públicos, de los recursos públicos, y ahora entramos a la parte del crédito público. Le digo esto en relación a que hablamos de deuda externa, hablamos de deuda interna,
hablamos de que la Argentina tiene una gran deuda externa, que tiene que haber sostenibilidad en la deuda externa para tener confianza internacional. Hablamos de que la provincia de Salta tiene una deuda externa importante que debe ser cumplida. Ahora bien, todo esto se genera en virtud de que en algún momento los gobiernos han contraído crédito colocando bonos. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué entienden por crédito público? A ver, alguien, anímense. No importa que si esto es para que nosotros participemos, para que sea didáctico y no aburrido, un jueves. Y encima mañana vuelve la cuarentena, las restricciones, así que no van a poder salir más de las 12 de la noche. A ver, alguien, los que ya cursaron, ¿qué se acuerdan de crédito público? Profe, A ver, Pecho. podríamos decir que son préstamos de tercero hacia el Estado, ya sea porque el Estado emite bonos o cosas así. Muy bien. ¿Alguien más? El crédito público. ¿Qué se le viene a la cabeza? Pregunta de parcial, chico, ¿eh? Pregunta de final también. Por eso hago hincapié acá, porque siempre, no siempre contestan correctamente, pero está muy bien lo que dice Pecho, ¿no? Es correcto. A mí se me viene a la cabeza eso también. A ver, otro u otra alumna que intente dar una manifestación de lo que cree que es crédito público. Bueno, ahí teníamos un alumno que siempre participa. Muy bien. Bueno, el crédito público no es un término regularmente empleado por un gran sector de la doctrina financiera. No lo emplean al término crédito público. Lo que más se utiliza como terminología, por ejemplo en Estados Unidos, o nosotros que venimos más o menos siguiendo una línea económica de los Estados Unidos, nosotros hablamos de deuda pública o de empréstito, pero no hablamos de crédito público, ¿sí? Pero es importante realizar una distinción previa entre el crédito público y la deuda pública, que no son lo mismo. No solamente con fines académicos, sino porque están interrelacionados entre ambos. O sea, existen porque existen ambos. Uno existe porque existe el otro existe porque existe el primero. En una concepción comercial, chico, cuando hablamos de crédito, decimos que existe una buena reputación, una buena fama que gozaría una persona para satisfacer sus compromisos contraídos. Análogamente, en el lenguaje financiero, se emplea la expresión crédito público para significar la opinión pública o la fama o la reputación de que goza un Estado para cumplir con sus obligaciones generales y de manera concreta con los empréstitos que ha contraído. Por lo tanto, la idea de crédito público se relaciona con dos cosas, chicos. Con la aptitud del Estado que contrae una obligación y con la capacidad económica del Estado para cumplir con dicha obligación. En otras palabras, la idea de crédito público la podemos resumir, en definitiva, en la confianza en el Estado. La confianza en el Estado. Hay crédito público porque confiamos en el Estado, porque tiene aptitud el Estado para contraer una obligación y porque tiene capacidad económica de pago. ¿Me entienden? Entonces, cuando hablamos de crédito público, hablamos de la confianza en el Estado para dar cumplimiento a sus obligaciones.
¿Estamos de acuerdo? Cuando, desde el punto de vista de las finanzas públicas, cuando un Estado se vale de esa confianza que ese Estado inspira, es decir, se vale del crédito público, ya sea adentro del país o fuera del país, ¿qué hace el Estado? Utiliza una técnica que todos conocemos, o la gran mayoría, de emisión y colocación de títulos para un empréstito público. Y estos empréstitos públicos, a través de la emisión de títulos, que decía recién el alumno, el compañero Pecho, representan las obligaciones contraídas por el Estado a causa de préstamos monetarios recibidos, ya sea de las economías de los particulares o de organismos públicos, incluso de carácter internacional. Y la suma de todos esos empréstitos públicos contraídos y adeudados por el Estado conforman la deuda pública. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Profe, ¿puede volver a explicar lo del título público? Disculpe. ¿Quién me hablaba? Cristian. ¿Cristian? Sí. Bien. Lo que decíamos recién, que el concepto de crédito público, en definitiva, lo podemos resumir en la confianza en el Estado. Porque la idea de crédito se relaciona con dos cosas, con la aptitud del Estado para contraer una obligación y con la capacidad económica de pago. Entonces, cuando el Estado se vale de esa confianza que inspira el propio Estado, porque tiene aptitud para contraer una obligación monetaria y porque tiene capacidad económica de pago, cuando el Estado se vale de eso, utiliza una técnica que se llama emisión y colocación de títulos de un empréstito público. Estos títulos representan obligaciones contraídas por el Estado a causa de préstamos monetarios recibidos, ya sea de economía de particulares o de organismos públicos, incluso de carácter internacional. Y la suma de todos esos empréstitos públicos constituyen la deuda pública. Y la deuda pública puede ser interna, porque los títulos se colocaron dentro de la Argentina, o externa, porque los títulos se otorgaron a favor de acreedores externos. Ya vamos a ver enseguida cómo son la colocación de los títulos. En definitiva, chicos, es como que en términos vagos y generales, podemos decir, es como que el Estado emite un cheque y lo cambia a cambio de recursos monetarios para cumplir con sus obligaciones, con una tasa de interés dependiendo y con un tipo de moneda que puede ser en pesos o puede ser en dólares. Entonces, no es que el Estado va y saca un crédito. Ustedes sacaron un crédito alguna vez, seguramente que alguien de ustedes sacó un crédito en un banco. ¿Estamos de acuerdo? Entonces van ustedes al banco y sacan un crédito personal, para no complicarlo. El crédito personal dice, bueno, dígame su recibo de sueldo o su inscripción en la AFE, ya sea como monotributista, autónomo, responsable inscripto, y según sus ingresos le dan un crédito personal, ¿verdad? ¿Y ustedes qué firman en el banco? Un pagaré. Además de los formularios que le hace llenar el banco. ¿Por qué le hacen firmar un pagaré? Porque es un título ejecutivo, no se discute la causa y si usted no paga lo llevan a juicio en forma inmediata. No tienen que aprobar que la plata que usted le debe es como contrapartida de un crédito. Cuando el Estado toma crédito, cuando el Estado Nacional toma crédito, no hace ese procedimiento con un banco, con el Banco Interamericano de Desarrollo, o con el FMI, o con el Banco Mundial, o con el de BlackRock, o con, no sé, el Club de París, o grupos económicos dentro de la Argentina, sino que para poder
pedir prestada plata debe emitir títulos. Que es la garantía del acreedor para el cumplimiento. Pues ya vamos a ver la clasificación de títulos, cómo se colocan y todo enseguida. Profe, Pero disculpe. esto en términos generales, para poder ingresar al tema principal, que es el crédito público. Entonces, como decimos que la suma de todos los empréstitos públicos contraídos y adeudados por el Estado conforman la deuda pública, tenemos que saber también que la deuda pública no comprende, escuchen bien, los compromisos del Estado que derivan de otro tipo de obligaciones, como los sueldos, las pensiones, los depósitos, los contratos, las jubilaciones. ¿Están escuchando esto? Esto es pregunta parcial y pregunta final. La deuda pública se conforma por la suma de todos los empréstitos públicos, no así por las deudas en concepto de sueldos, pensiones, depósitos, contratos y jubilaciones, y entre otros. ¿Se entendió? Sí, profe, disculpe, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. Ejemplos de títulos de deuda son las LELIQs y las LEBACs, ¿no? Que emiten el Banco Central. Claro, son las últimas que habían emitido. También, bueno, hay discusión en tema ¿se acuerdan el dólar futuro? Se emitían títulos en dólar a futuro negociables, que eran confiables, por eso los compraban, pero sí hay distintos tipos de títulos, correcto, como dice el alumno. No sé quién opinó ahí. Yo, profe, Leonel. Bien, Leonel. Bueno, se va entendiendo lo que son los títulos públicos, que es la deuda pública, que es originada por los empréstitos únicamente, y las deudas que tiene el Estado en concepto de sueldos, jubilaciones, pensiones, contratos, no constituyen deuda pública. Eso tienen que saberlo. Profe, ¿podría repetir una vez más lo de deuda pública? Conforme a la suma de todos los empréstitos públicos y qué más era. Que la deuda pública, ¿sí?, se constituye por la suma de todos los empréstitos públicos. ¿Sí? No comprende deuda pública los compromisos del Estado que derivan de otro tipo de obligaciones, como ser sueldos, pensiones, depósitos, contratos, entre otros. Pueden ser jubilaciones. ¿Sí? ¿Se entendió? Pregunta de parcial, ¿no? Bueno, entonces, como dijimos que el crédito público en definitiva es la confianza en el Estado, porque el Estado tiene aptitud para contraer y tiene capacidad económica del pago, cuando el Estado reúne esas dos condiciones está en una situación de ventaja, de mucha ventaja, es decir, inspira confianza. Cuando el Estado inspira confianza, puede emitir y colocar títulos de deuda o de empréstito público, ya sea dentro de la Argentina o para acreedores externos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando la Argentina tiene en su momento esa condición de confianza que le da a los acreedores, tiene la posibilidad de colocar, ¿saben por qué? Porque si tiene confianza, los acreedores le van a dar plata. En definitiva, porque el Estado tiene la aptitud de contraerlo y tiene capacidad económica de pago. Y todo esto que se hace a través de la emisión y la colocación de un título, yo le di el ejemplo de cheque, pero es un ejemplo muy, muy absurdo, solamente a los fines didácticos y ejemplificativos. Y le di el ejemplo del banco porque no es que el Estado va y contrae un crédito como nosotros vamos y contraemos ya sea un crédito personal, un crédito hipotecario. No, son distintas formas, distintas situaciones y distinta naturaleza jurídica. Y ahora bien, le voy a dar otro ejemplo acá, porque nosotros dijimos que la suma de todos los empréstitos públicos constituyen la deuda pública.
Los empréstitos públicos se conforman cuando el Estado emite títulos de deuda, ¿sí?, que constituyen obligaciones que contrae el Estado. Emite títulos en donde el Estado le da al particular, ya sea una persona física o jurídica, y el Estado recibe plata. Eso es una deuda pública. Pero dijimos que la deuda pública no la comprenden los sueldos, las pensiones, los depósitos, los contratos y cualquier otra obligación que no venga de la colocación de títulos. Y le voy a dar un ejemplo muy concreto. En la provincia de Salta, nosotros tenemos una deuda externa bastante importante que viene como consecuencia de los créditos obtenidos a nivel internacional para el Fondo de Reparación Histórica y para el Fondo del Bicentenario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ambos programas que en su momento el ex gobernador puso en funcionamiento, tuvo la aptitud del Estado provincial para colocar títulos de deuda y traer plata del exterior. En un momento fue el Club de París, en otro momento otros grupos económicos, y lo aseguraban a esos títulos con la coparticipación que recibe la provincia. Es decir, si no paga la provincia, se asegura el acreedor con la coparticipación. O sea, queda en juego la coparticipación de los recursos tributarios que debería recibir la provincia si no cumple con la fecha de pago. Ustedes saben que cuando no cumplen la fecha de pago, hay cesación de pago, entra en default, incumplimiento. Cuando la fecha de pago es, por ejemplo, el día 1 del mes de mayo y no pagó los 30 días posteriores, se dice que hay un default moderado y controlado. ¿Qué quiero significar con esto? La provincia tenía aptitud y tenía capacidad de pago y garantizó además esos empréstitos, esas obligaciones internacionales con la coparticipación. Pero la provincia de Salta tiene un agente financiero. ¿Alguien sabe quién es el agente financiero de la provincia de Salta? A ver si están escuchando. El Banco Macro. Macro. Perfecto, bien. Justo hay un apellido Brito ahí, mira. Britos era el dueño. Que en paz descanse. Correcto. El agente financiero de la provincia de Salta se llama Banco Macro. El Banco Macro lo que hace, en definitiva, administrar todo el recurso de la provincia. Porque no es que Granbur tiene una caja fuerte y está toda la plata. No, no. La plata se gira al Banco Macro, que es el agente financiero de la provincia, porque por ley se constituyó como agente financiero, porque hizo una oferta y la provincia eligió a este banco para que sea el agente financiero. Entre tantas obligaciones, entre tantas ventajas y desventajas, llámelo como ustedes quieran, la provincia puede tomar crédito del Banco Macro en descubierto para pagar sueldo, por ejemplo. Ese crédito que toma del agente financiero no constituye deuda pública porque no es en virtud de un empréstito, sino en virtud de un convenio particular entre el Banco Macro y la provincia de Salta, porque lo constituyeron en agente financiero. Eso les quería dar ese ejemplo porque la provincia vive endeudada, sacando crédito para pagar sueldo, ¿me entienden? Sacando crédito para pagar sueldo, eso no constituye deuda pública. ¿Puede ser deuda privada? Sí, pero esto no es deuda pública. Le doy el ejemplo para que le quede bien grabado en la retina que la suma de los empréstitos públicos constituyen deuda pública. En el caso de los sueldos, las pensiones, los depósitos, los contratos y cualquier otro, no constituyen deuda pública. ¿Puede ser deuda privada? Sí, podemos discutirlo. Ahora bien, pasamos. ¿Les quedó claro el ejemplo, chicos? Profe, disculpe, Sí. ¿cómo se mide el nivel de confianza? ¿Cómo sabe el acreedor de que el Estado o la provincia va a poder hacer frente a la deuda? Bueno, viste que inventaron la sensación térmica en algún momento. Dice, ¿cuántos grados hace en Tartagal? Hace 35 grados y sensación térmica 40. Bueno, han inventado el riesgo país. Y el riesgo país son niveles de medición de la estabilidad de la economía de un país en que se basa en eso. Pero de todas formas, hay grupos internacionales económicos que radican principalmente en Estados Unidos, que se dedican a medir los niveles de confianza, eso con respecto al crecimiento del PBI o no. Después tener el riesgo país, pero bueno, también depende de la astucia del equipo económico que vaya a negociar
un crédito a favor de la Argentina, ¿no? Depende mucho de la astucia y de la seguridad que se le da, y se hace mucho lobby. No sé si ustedes recuerdan cuando asumió el presidente Alberto Fernández, que antes de llegar a un acuerdo con los fondos buitres, como se dice, o con la deuda externa, anduvo recorriendo por Rusia, anduvo recorriendo por el Vaticano, lo vio al Papa, lo vio a Donald Trump en su momento, porque fue buscando ayuda de otros sectores. Bueno, eso es una apreciación mía, ¿no? Pero creo que la confianza se basa básicamente en la parte subjetiva. Por supuesto que a estos niveles exorbitantes de dinero es todo objetivo, ¿no? Como preguntaba la alumna, pero bueno, hay niveles de medición de la confianza en las economías nacionales, pero también depende mucho de la persuasión que haya, ¿no? La Argentina no podría haber llegado a un acuerdo con los bonitos, con la deuda externa, si no hubiera habido lobby, digamos. Si ustedes ven un poquito la historia de cuando asumió Alberto Fernández, se dirigía con muchos funcionarios y funcionarias, empresarios, a recorrer los países más importantes, porque la deuda externa que tiene la Argentina, en su gran mayoría, el acreedor se llama de BlackRock, que es el grupo de la Roca Negra, que son los multimillonarios del mundo, y uno de los dueños estaba ahí dando vuelta por el expresidente de Estados Unidos. Pero bueno, hay datos y hay empresas que se dedican a medir los niveles de confiabilidad de las economías nacionales. Bueno, cuando nosotros hablamos, empezamos a entrar en lo que es el crédito público, hay elementos legales, lo voy a silenciar, hay elementos legales para la utilización del crédito público. No es que, bueno, la Argentina tiene aptitud de contraer crédito y capacidad de pago, entonces va ahí y va a contraer crédito público. No es así, no es tan fácil. El uso del crédito público a plazo intermedio largo, ¿sí?, en virtud de distintas normas constitucionales, únicamente se puede dar por la disposición de una ley, la cual no solamente se limitará a disponer que se emita el título, sino también va a disponer esa ley cuál va a ser la tasa del interés o la escala de tasas de intereses, la forma de la cancelación y las modalidades de amortización. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo vamos a utilizar el crédito público? Dijimos que el crédito público, en definitiva, es la confianza que tiene un Estado por su aptitud y su capacidad de pago. Como nosotros tenemos confianza porque tenemos aptitud y capacidad de pago, vamos a utilizar esa confianza que tenemos y vamos a contraer deuda pública porque vamos a emitir bonos o vamos a emitir títulos de deuda. Para hacer esto nosotros necesitamos una ley. Se lo llevo al llano. Todos nosotros que estamos acá en esta clase somos parte de un gobierno y decidimos pedir un préstamo de $1.000 millones, un ejemplo. Lo podemos hacer, sí, porque tenemos confianza. A nivel internacional, nosotros nos ven con aptitud y con capacidad de pago. Bueno, vamos a utilizar ese crédito público que tenemos y vamos a emitir un título de deuda. ¿Cómo se emite el título de deuda? Se necesita una ley. Una ley necesariamente con mayorías agravadas que debe pasar por el Congreso de la Nación. Y esta ley debe disponer, en primer término, debe autorizar la emisión. En segundo término, debe autorizar hasta qué interés vamos a nosotros poder negociar. El interés que nosotros le vamos a pagar a los acreedores, ¿no? Es decir, el interés de deuda. En tercer término, la ley debe contener la forma de la cancelación. Entonces, por lo general, vos no podés poner una sola forma de cancelación, se pone escalas y modalidades de forma de cancelación. Y la modalidad de amortización, es decir, amortización es la cancelación del crédito. Entonces, estamos en presencia, chicos, aquí, cuando utilizamos el crédito público, estamos en presencia de un poder originario del Congreso de la Nación, no derivado.
sino un poder originario del Congreso de la Nación, que es indelegable por su naturaleza y solamente se puede manifestar por leyes. Es decir, solamente a través de una ley que pase por el Congreso. Si nosotros le preguntamos en un parcial o en un final, si nosotros podemos emitir título de deuda a través de un decreto, ¿cuál es la respuesta? No, no se puede. Solamente a través de una ley. ¿Y de dónde surge esto? De dos artículos principales. El artículo 4 de la Constitución de la Nación y el artículo 75 de la Constitución, inciso cuarto y séptimo. El artículo 4 de la Constitución dice que el gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional, formado de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencia de la nación o para empresas de utilidad nacional. Artículo 4, infine. Y el artículo 75, que dice corresponde al Congreso de la Nación, el artículo 75, que ha sido modificado en el año 94, el artículo 75 reza en el inciso cuarto, dice, corresponde al Congreso de la Nación contraer empréstitos sobre el crédito de la nación. ¿Han escuchado? Contraer empréstitos sobre el crédito de la nación. ¿Qué dijimos nosotros? El crédito público, en definitiva, es la confianza, con aptitud y capacidad de pago. ¿Cuáles son los elementos legales para utilizar ese crédito público? La ley. Entonces, el artículo 75 dice concretamente, corresponde al Congreso de la Nación, inciso cuarto, contraer empréstito sobre el crédito de la nación. Y el inciso 7 dice, corresponde al Congreso de la Nación arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación. ¿Están escuchando? Corresponde al Congreso de la Nación arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación. Por eso yo les dije, el crédito público, ya sea a plazo intermedio o largo, debe ser dispuesto pura, única y exclusivamente por una ley. Y en la ley no solamente se va a autorizar la emisión de título de deuda, sino el interés, la forma de cancelación y las modalidades de la amortización. Yo les cuento algo. El año pasado, en la legislatura de la provincia de Salta, nos envían un proyecto de ley del gobernador solicitando autorización para la renegociación de la deuda por el Fondo de Reparación Histórica y por el Fondo del Bicentenario. Esos dos créditos, esas dos deudas externas que había contraído la provincia ya estaban determinadas por leyes, por dos leyes específicas, en donde se autorizó a contraerla, el monto, la forma de pago y se autorizó los tipos de interés que se podía contraer. Para volver a renegociar esa deuda, el gobernador tuvo que enviar una ley a la legislatura para que con mayoría agravada se le autorice a la renegociación de deuda poniéndole límites. Es decir, en definitiva, nosotros autorizamos al equipo del gobernador a renegociar la deuda, creando una comisión de seguimiento de la negociación de la deuda, de la renegociación de la deuda, poniéndole límites hasta tanto. Es decir, nosotros buscábamos que nos den más plazo de pago y menos interés. Era de muy difícil cumplimiento porque los acreedores ya tenían asegurado su crédito con la coparticipación de la provincia, pero más allá de eso, lo que yo les quiero significar, que nosotros inclusive para que el gobernador y su equipo puedan renegociar la deuda del Fondo de Reparación Histórica y Bicentenario, tuvo que enviar una ley y esa ley tuvo que ser aprobada por mayoría agravada para que pueda renegociar una obligación que ya había sido contraída. ¿Vamos bien, chicos? ¿Alguna duda? ¿Quieren agregar algo, tirar una opinión? Porque es un tema lindo que me parece que a todos les interesa esto, porque es materia de debate en todos los canales de televisión, en los cafés, en los grupos de amigos, ¿no? Así que quieren aportar, aporten ideas, no saquemos dudas, porque vamos ingresando yo a lo que es Derecho Tributario y Finanzas Públicas, una parte muy linda, porque ya la próxima clase van a ver, nosotros estamos viendo acá el crédito público.
la próxima clase van a ver recursos tributarios. Van a ver principalmente lo que es impuestos, tasas y contribuciones. ¿Cómo podemos clasificar la deuda pública? Podemos clasificarla en deuda interna y podemos clasificarla en deuda externa. Es la primera clasificación. Dijimos que la deuda pública está conformada por los empréstitos, por la emisión de títulos, no por las otras deudas que pueda tener el Estado en concepto de sueldos, jubilaciones, pensiones, contrataciones. La deuda pública se puede clasificar en deuda interna y en deuda externa. ¿Sí? Y tenemos dos criterios, el criterio económico y el criterio jurídico. Ustedes saben que siempre en la doctrina tenemos una parte de la biblioteca que dice A, otra parte de la biblioteca que dice B, y siempre dice, bueno, desde el punto de vista económico significa esto, desde el punto de vista jurídico significa lo otro. Y tiene mucha relevancia. Desde el punto de vista económico, cuando hablamos de deuda interna, decimos que esta se compone de empréstitos emitidos en moneda nacional y colocados dentro del propio país. Escuchen bien. Cuando hablamos en términos económicos y decimos que la deuda es interna, es porque esta deuda está compuesta de empréstitos emitidos en moneda nacional y colocados dentro del propio país. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? En términos económicos, cuando hablamos de deuda interna, significa que hay empréstitos emitidos por el Estado en moneda nacional, en pesos argentinos, y colocados dentro del propio país, dentro de la Argentina. Cuando hablamos de deuda externa, en términos económicos, esta está formada con empréstitos emitidos en deuda extranjeras y colocados en plazas extranjeras. ¿Se entendió? El Fondo de Reparación Histórica y el Fondo del Bicentenario constituyen deuda externa de la provincia, porque han sido empréstitos emitidos en moneda extranjera, en dólares, porque nosotros los tenemos que pagar en dólares, y colocados en plazas extranjeras. Han sido traídos del Banco Interamericano, del Banco Mundial, del Club de París, del Club de los Ocho, no sé, un sinfín de acreedores. Esto es una clasificación de la deuda pública con un criterio económico. Puede ser interna o externa. ¿Sí? Interna, el empréstito ha sido colocado en moneda nacional y dentro del país. Externa, el empréstito fue colocado en moneda extranjera y en plaza extranjera. Ahora bien, cuando hablamos de deuda interna y de deuda externa con un criterio jurídico, decimos lo siguiente. La deuda será interna cuando se componga de empréstitos emitidos en moneda nacional y colocados dentro del propio país y sometidos a las normas legales y a la jurisdicción de los tribunales de este país. Es decir, que ante un conflicto por incumplimiento o por lo que fuera, se somete a los tribunales del país donde se emitió. Por eso la deuda es interna con un criterio jurídico. Cuando la deuda es externa y el criterio jurídico, esta deuda es formada por empréstitos emitidos en moneda extranjera, colocados en plazas extranjeras, y le son aplicables las normas legales extranjeras y tribunales extranjeros. ¿Ustedes se acuerdan de los fondos buitres? Que fue la Argentina y tuvo que mandar una comitiva a negociar con los fondos buitres, y los fondos buitres, ¿qué hacían? Llevaron la causa a un tribunal en Estados Unidos. ¿Se acuerdan del juez que salía en todos los programas de televisión, que era el malo de la película, que sentenció a la Argentina, de hecho? Que la Argentina decía, no, nosotros queremos discutir nuestra deuda acá por el principio de la soberanía nacional, decía la Argentina. Como era una deuda externa, tanto en términos económicos como jurídicos, los fondos buitres, que se llamaban así, tuvieron la potestad y la facultad de llevar a juicio a la Argentina. ¿A dónde? En un tribunal, ¿dónde? En Estados Unidos.
Entonces ahí tenemos un ejemplo de deuda externa, tanto en términos económicos, porque fue puesta en plaza extranjera y en dólares, y como en términos jurídicos, porque nos sometimos a los tribunales de otra jurisdicción fuera del país. ¿Se entendió? Bien, seguimos. En la actualidad muchos sostienen que los empréstitos que conforman la deuda pública interna no deben ser considerados como deuda genuina. Hay una parte de financistas, de estudiosos de la economía, de las finanzas, que dicen que cuando el empréstito constituye una deuda interna propiamente dicha, una deuda pública interna propiamente dicha, no serían genuinas deudas, dicen ellos, porque dice que la deuda queda dentro del país y cuando el Estado paga hay una redistribución del ingreso total del país, es decir, la plata queda en el mismo país. Ellos dicen que cuando la deuda pública es interna, no serían genuinas deudas públicas, sino que más bien hay una redistribución del ingreso total del país, pero bueno, esta es una corriente que dice eso, que establece que si la deuda pública es interna, no estaríamos ante una deuda genuina, porque en definitiva vuelve a circular dentro del territorio la redistribución de ese ingreso total. Ellos argumentan que las cantidades que se gastan en el pago de intereses o de la amortización de la deuda pública se convierte en ingresos para los acreedores nacionales y por lo tanto no se altera el ingreso total que circula dentro de la Argentina. Pero esto no es una verdad absoluta, esa es una idea de un pequeño grupo de financistas doctrinarios. Porque además la deuda pública interna, chicos, puede producir efectos de distintos tipos entre sí, como un incremento o una disminución de la inversión y del consumo, que esto va a depender también de la circunstancia económica del país, de la coyuntura económica que se viva, va a depender también de cómo se emplea el producto de ese empréstito, o sea, a qué va destinado, si nosotros vamos a sacar empréstito para pagar deuda o vamos a sacar empréstito para obras de capital o obras de inversión. Y finalmente también tenemos que tener en cuenta cuáles son los medios utilizados para la amortización y el pago de los intereses. Bueno, ya hablando bastante de la deuda interna, ahora nos vamos a hablar de la deuda externa. Ya saben que hay dos clasificaciones de deuda externa, con un criterio económico, porque se coloca en moneda extranjera y en plaza extranjera, y con un criterio jurídico, porque además nos sometemos a los tribunales de una jurisdicción distinta del país. Ahora vamos a hablar de la deuda externa y la balanza de pagos. Vieron que uno pone medios nacionales y hablan de la balanza de pago, de la deuda externa, del riesgo país, de la confianza del mundo para con la Argentina. Bueno, cuando la deuda pública es externa, necesariamente presupone que para su amortización y para el pago de intereses necesitamos de la moneda extranjera. Y algo mucho más importante, que significa transferir riqueza a otra economía, distinta de la Argentina. Cuando nosotros contraemos deuda externa, significa que tenemos que emplear una moneda extranjera y además, cuando hacemos esa transferencia para pagar el capital y los intereses, hay una transferencia de riqueza a otra economía, se va de nuestra economía. Por eso es la disyuntiva que yo decía recién, que cuando la deuda es interna no es una deuda genuina para algunos, una corriente minorista, porque dice que nosotros le pagamos a los nacionales argentinos y la plata queda en la Argentina. En cambio, cuando la deuda es externa, significa que tenemos que usar una moneda extranjera y además hay una transferencia de riqueza a otro país. A pesar de que la colocación de empréstitos públicos en el exterior equivale
en un primer momento a un aporte externo de capital, es decir, constituye un alivio para el ahorro interno porque viene plata, si nosotros colocamos títulos de deuda en el extranjero, vamos a recibir dólares que van a ingresar a Argentina. Entonces, acá a prima facie tiene que haber un beneficio, más allá que después cuando paguemos estemos frente a una transferencia de riqueza de otra economía. Nosotros tenemos que saber que esta forma de financiación va a exigir además un superávit o resultado favorable en la balanza de pago para la cancelación. Vieron que últimamente tuvimos visita del grupo del FMI que venían a controlar cómo llevaba la economía argentina el ministro Guzmán, porque había hecho un acuerdo. Entonces, en los acuerdos de refinanciación de la deuda externa actual de la Argentina, hay distintas modalidades y hay exigencias. Periódicamente y cada 6 meses viene un equipo del FMI, ¿sí?, a controlar la balanza de pago. ¿Qué quiere decir esto? De cómo vienen los resultados del desarrollo y del crecimiento de la economía argentina para que la balanza de pago se corresponda con la cancelación. Es decir, para ver si estamos encaminados a la cancelación. Por consiguiente, resulta obvio que el producto de los empréstitos colocados en el exterior, es decir, la plata que nos prestan, debe ser destinado preferentemente a las inversiones públicas, a la infraestructura, pero por sobre todo que estimulen el desarrollo económico del país para lograr incrementar las exportaciones y que éstas contribuyan a disminuir el nivel de importaciones y de otros pagos al exterior. Es decir, si nosotros pedimos plata prestada, lo ideal sería que se invierta esa plata prestada, ¿sí?, en inversiones públicas de infraestructura que estimulen el desarrollo económico. Es decir, acompañar a las mujeres y hombres que producen para disminuir las importaciones y aumentar las exportaciones, así ingresan divisas al país. Por eso es importante el destino de la deuda que se contraiga, porque nosotros vamos a necesitar sí o sí de un superávit, y la única forma de tener superávit es inyectando ese dinero que nos prestaron para incrementar el desarrollo económico. En otras palabras, industrializar el departamento de San Martín, la provincia de Salta, el departamento capital, invertir para que el litio se produzca en Salta, en la provincia se produzcan las baterías y vendamos baterías de litio al exterior y no saquemos la materia prima para que ingresen más dólares. Si vamos a sembrar soja, que se produzcan derivados de la soja acá en la provincia de Salta. Si vamos a permitir el desmonte de los bosques para extraer madera, que la madera no salga de Salta y necesariamente se deba agregar valor en la provincia de Salta, lo cual va a fomentar una industria maderera mucho más calificada. Ese es el destino de la deuda externa y cómo se mide la balanza de pago. Ahora, si nosotros contraemos deuda externa y seguimos con el mismo nivel de crecimiento, no aumentó, va a ser muy difícil que podamos cumplir con las obligaciones de pago. ¿Se va entendiendo, chicos? ¿Vamos bien? No se duerman. Nosotros habíamos dicho que la deuda pública se conforma por los empréstitos, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuál es la naturaleza jurídica de los empréstitos. Ya sabemos que cuando un Estado hace uso del crédito público, es decir, se vale de la confianza que inspira por su aptitud y su capacidad, utiliza una técnica que se llama emisión y colocación de títulos de un empréstito público. Con eso resumimos todo lo que venimos viendo. Dichos títulos, ¿sí?, son entregados a tomadores del empréstito
y representan justamente la obligación asumida por el Estado para devolver la plata que le prestaron dentro de un cierto plazo y al cabo de las sumas adeudadas a aquellos a los cuales le van a adicionar el interés, un porcentaje que representa la tasa de interés. Entonces, cuando nosotros decimos cuál es la naturaleza jurídica de los empréstitos, cuando hablamos con relación a la naturaleza jurídica de estos empréstitos, cabe reconocer dos posiciones teóricas muy importantes. Hay algunos que establecen que la naturaleza jurídica de los empréstitos constituye una obligación unilateral derivada de la soberanía del Estado. Como el Estado tiene soberanía, toma la decisión de utilizar ese crédito público y de emitir títulos de deuda. Entonces, una corriente dice que la naturaleza jurídica del empréstito es una obligación unilateral derivada de la soberanía del Estado. Y hay otros que opinan que es una obligación contractual. Es una obligación contractual. ¿Sí? La mayor parte de la doctrina jurídica, en especial la francesa, porque los franceses, el país de Francia, quiero comentarla como abogado que soy, que es muy avanzado en materia administrativa. Son países muy avanzados en derecho administrativo. De hecho, la fuente del derecho administrativo de la Argentina, una de ellas es el derecho francés. Considera una corriente dentro de esta línea que dice que es una obligación contractual y no unilateral. La corriente francesa considera al empréstito público como un contrato, ¿sí? Y no como un acto de soberanía del Estado, porque dice que el régimen jurídico que se establece entre el Estado y el prestamista no es un régimen legal de derecho modificable por un acto legislativo, sino que hay un acuerdo de voluntades que crean una situación jurídica. Hay algunos alumnos que están acá que ya rindieron derecho, alguna otra materia de derecho administrativo, no sé cómo se llamará acá, cuando estudiaron qué es un contrato. Un contrato es un acuerdo de voluntades que debe regirse por la libre voluntad y el consentimiento de los contrayentes. Bueno, en este caso el Estado, por más de que cree el empréstito, el título por ley a través del Congreso, cuando se lo ofrece a ustedes que van a tomar ese empréstito y le van a prestar plata al Estado, hay un acuerdo de voluntades. ¿Se entiende, los chicos, lo que estoy diciendo? Y esta fuente determina, esta corriente francesa determina de que no estamos frente a una obligación unilateral, sino que estamos ante una obligación contractual. No es un régimen legal, sino que estamos frente a un acuerdo de voluntades. Esta corriente francesa mayoritaria dice que el empréstito no constituye una manifestación del poder de imperio del Estado, como ocurre, por ejemplo, con los impuestos o con los tributos. El empréstito, sea cual fuere la modalidad, no deja de ser un contrato de naturaleza especial y necesariamente presupone una contrapartida, es decir, el futuro reembolso al suscriptor, al que vos le diste el bono. Y en virtud de esto, ¿el Estado puede ser demandado? Sí. Sí puede ser demandado. Por más de que las sentencias judiciales, bueno, esta es una parte muy jurídica, no sean ejecutables, es decir, tengan mero carácter declarativo. Miren, lo que yo sostengo es que los empréstitos, mi concepción personal, los empréstitos tienen obligación y naturaleza contractual.
Entonces tenemos dos variables, unos que dicen que los empréstitos son una obligación unilateral derivada de la soberanía del Estado y otra corriente doctrinaria que dicen que constituyen una obligación contractual, hay acuerdo de voluntades, por lo cual no rige el poder de imperio del Estado. Ahora bien, nosotros podemos hacer una clasificación de los empréstitos. Nosotros podemos hablar de empréstitos voluntarios, podemos hablar de empréstitos forzosos y patrióticos. ¿Escucharon bien? Podemos clasificar a los empréstitos en voluntarios, en patrióticos y en forzosos. El empréstito es voluntario cuando el Estado emite, escuchen bien, el empréstito es voluntario cuando el Estado emite y logra colocar sin ejercer coacción y los logra colocar en el mercado. ¿Sí? Estos, cuando los empréstitos son voluntarios, constituyen auténticos empleos, auténticos usos del crédito público o de la confianza que inspira el Estado. ¿Se entendió? Nosotros tenemos tres tipos de empréstitos, les vuelvo a repetir. El empréstito voluntario, el empréstito patriótico y el empréstito forzoso. Vamos al primero. El empréstito es voluntario cuando el Estado emite y logra colocar ese título sin ejercer ninguna coacción. Entonces estamos al frente de un auténtico y un verdadero empleo del crédito público, porque el Estado inspiró confianza y ustedes fueron y adquirieron esos títulos. O vino una empresa del exterior y lo adquirió, o vino un banco del exterior y lo adquirió, porque el Estado no hizo uso de la fuerza, de la coacción. Ahí es cuando, por antonomasia, se pone en práctica el crédito público. ¿Qué dijimos que es el crédito público? La confianza que hay en el Estado, por su aptitud y su capacidad. Luego tenemos el otro tipo de empréstito, que se llaman empréstitos semiobligatorios o patrióticos. Son aquellos que han sido emitidos y largados mediante campañas publicitarias destinadas a demostrarles a los ciudadanos que tienen un verdadero deber moral, los ciudadanos, para suscribirlo. Entonces esta propaganda, generalmente unida no sé, a una presión social, tiende mucho a restringir la libertad real del suscriptor. Más allá de que desde el punto de vista jurídico son libremente suscriptos, ¿sí?, han sido inducidos por el Estado a través de campañas publicitarias para contraerlo. Entonces la doctrina lo llama empréstitos patrióticos, porque el Estado a través de propaganda nos logró persuadir a los ciudadanos de que tenemos un deber moral de ir y suscribirlo y darle plata al Estado. Más allá de que lo hagamos voluntariamente, dice esta doctrina de que hubo una influencia indirecta o directa por un sistema de propaganda que hizo el Estado para que nosotros lo suscribamos, más allá de que la suscripción es libre y voluntaria. Y después están los empréstitos forzosos u obligatorios, y que son lo que los particulares deben suscribir obligatoriamente y por lo general conforme a algún determinado porcentaje de la renta o patrimonio. Esto, cuando los empréstitos son forzosos, se asemeja a un impuesto extraordinario, porque obligatoriamente lo deben tomar los particulares. Estos empréstitos presuponen el reembolso, sí, pero son forzosos. Entonces, nosotros podemos estar al frente de empréstitos forzosos y lo hacemos porque el Estado
ejerce su poder y obligatoriamente el ciudadano debe tomarlo. Yo no conozco situaciones de empréstito forzoso, pero puede suceder. Puede suceder. Chicos, ¿vamos bien? ¿Me van siguiendo? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren hacer alguna consulta? ¿Quieren hacer alguna acotación o lo que fuera? No hay ningún problema. Vamos a guardar que ahora hay más integrantes. 169. Bien. Bueno, ahora vamos a la parte de la emisión del empréstito público. Nosotros dijimos que cuando utilizamos el crédito público, lo hacemos a través de una ley, sí o sí a través de una ley, que va a determinar, primero va a autorizar a emitir un título de deuda, segundo va a autorizar el interés, tercero la forma de pago y la cancelación, y va a dar las pautas para que se realice a través de una ley. Bueno, entonces ya sabemos que para usar el crédito público necesitamos una ley que va a autorizar la emisión del empréstito público. ¿Estamos de acuerdo? Esta emisión del empréstito público supone una consideración previa de cuestiones como el plazo, sí o sí, la tasa de interés, sí o sí, los beneficios accesorios, sí o sí, y las garantías contra la depreciación monetaria, es decir, con qué lo vamos a garantizar ante eventuales circunstancias. Más aún en un país como la Argentina que tiene una variación notable en la política monetaria y política financiera. El régimen jurídico de la emisión de los empréstitos depende siempre del plazo. Así, cuando estamos al frente de empréstitos públicos propiamente dicho, es necesaria la sanción de una ley, como lo dijimos anteriormente, que disponga expresamente la emisión, la tasa de interés y también la forma y los plazos de amortización. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a hablar de la tasa de interés, que es algo muy importante. ¿Qué es la tasa de interés? En definitiva, el principal beneficio que van a tener los suscriptores del empréstito. Es decir, la tasa de interés es lo más importante que tiene el suscriptor. En cambio, el plazo es lo más importante que tiene el Estado. Por más que yo prefiero colocar un título y que pagarlo en 50 años. Pero bueno, vamos a hablar de la tasa de interés. El principal beneficio que los suscriptores tienen en un empréstito es el interés o la renta del capital prestado al Estado. La fijación de la tasa de interés, chicos, constituye un problema de naturaleza económica, ya que esta tasa se determina en relación con el tipo de interés vigente en el mercado de capitales y al momento de la emisión del empréstito. ¿Qué representa para el suscriptor de un empréstito? La tasa de interés representa una inversión en sus ahorros. En consecuencia, siempre habrá un rendimiento superior por haber dado sus ahorros y suscrito un empréstito público. ¿Sí? Mire, hay muchas circunstancias que pueden rondar en torno a la tasa de interés. Por ejemplo, cuando el objeto de colocar rápidamente un empréstito por parte del Estado y el Estado lo quiere colocar rápidamente al empréstito porque necesita dinero y el Estado decide fijar tasas de interés superior a la vigente en ese momento en el mercado de capitales, esa mayor tasa tiene efectos diversos y puede tener un efecto antiinflacionario. Por ejemplo, si la tasa de interés
que está en el mercado de capitales al momento de emitir el empréstito es, por ejemplo, del 30% anual y el Estado emite un empréstito al 40% anual, todo el mundo va a ir a suscribir los títulos de deuda y a ser acreedor del Estado, porque en vez de depositar 1 millón de pesos en el banco que le va a dar una rentabilidad del 30% anual, va a comprar un título de deuda que le va a dar una rentabilidad del 40% y que encima lo puede negociar, ¿me entienden? Entonces puede tener diversos efectos y uno de esos puede ser antiinflacionario, es decir, que baje la inflación. Puede ocurrir, sí. Pero para que esto suceda, este empréstito debe tener una tasa de interés elevada que estimule a los bancos, y a las compañías financieras a mantener en sus carteras los títulos de dicho empréstito. Es decir, va a obligar a que el banco te compre los títulos y se los quede y no los salga a vender de inmediatamente, porque va a esperar a que cumpla el plazo y cobrar la rentabilidad, ¿sí? Y de ese modo restringe la capacidad de préstamo. ¿Por qué? Si el banco tiene plata y le suscribe el empréstito al Estado, le da plata al Estado, el Estado le da el título a una tasa elevada por encima de la que está en el mercado de capitales, el banco se va a quedar con el empréstito, con el título de deuda, y va a esperar los 12 meses para cobrarlo. Como se quedó con el título, erogó plata. Entonces tiene menos plata el banco para prestar plata. ¿Se entiende? Para prestar plata. Entonces, estas mejores tasas de interés en el mercado van a desalentar ciertas inversiones privadas y van a alentar a los ahorristas a comprar títulos de empréstito. Entonces va a haber una disminución en la cantidad de dinero disponible, porque la plata se la van a dar al Estado. Y esto produciría, por ejemplo, efectos antiinflacionarios. Por supuesto que esto depende, chicos, de que siempre sea en la justa medida, de que haya una economía madura, un Estado que se abstenga de emitir billetes, porque la emisión de la moneda también genera exabrupto en los niveles inflacionarios, y de que suspendamos una política monetaria emisionista. Pero bueno, estas son algunas de las variables que yo les explico que puede haber respecto a la tasa de interés que le ponga el Estado respecto de los empréstitos y los títulos de deuda. Que si pone una tasa de interés superior a la del mercado de capitales, quizás fomente de que vengan los bancos y le compren y lo guarden a los títulos hasta tanto lo cobren y no lo vendan en el interín esperando cobrarlo. Bueno, el primer beneficio, decimos, del suscriptor del título de deuda o del empréstito es el interés. Pero además de la tasa de interés, que es un beneficio que se le otorga al suscriptor, ¿sí? Se otorgan otros beneficios también al suscriptor. Nosotros tenemos dos tipos de beneficios que se pueden otorgar al suscriptor: los beneficios accesorios y las garantías contra posibles depreciaciones monetarias. Por ejemplo, beneficios accesorios de usted que tomó un empréstito y suscribió un título de deuda y le dio plata al Estado. El primer beneficio accesorio que puede tener se llama emisión bajo la par, que eso lo nombran mucho en la tele, en los noticieros. En este caso, los suscriptores, usted que suscribió, va a pagar por su título menos que su valor nominal. Es decir, no solamente que usted va a recibir una tasa de interés, sino que va a pagar menos que su valor nominal. ¿Sí? Ese es el primer beneficio. Y el segundo beneficio en términos accesorios es que está exento de tributos, porque los intereses y las utilidades que se obtienen porque usted suscribió un título de deuda están exentas del pago de todo impuesto. Va a ser un beneficio que le va a otorgar el Estado a usted para poder incentivarlo a que usted suscriba
títulos de deuda. Y la segunda clasificación de otros beneficios que se le otorga al suscriptor, más allá de que el valor no es nominal, está por abajo, de la tasa de interés, de que está exento tributariamente, es que se le otorga garantía ante una eventual depreciación monetaria. ¿Me entienden? Entonces, en este caso, se puede garantizar. En el caso de la provincia de Salta, lo garantizó con la coparticipación nacional. Entonces, si el Estado provincial no paga, va contra la coparticipación y la retiene en la fuente. Pero en otros casos, puede el Estado nacional garantizar con el oro, que puede tener los lingotes de oro en el Banco Central o en el Tesoro de la Nación Argentina. ¿Me entienden? Entonces, ante posibles fluctuaciones monetarias, lo paga en oro, porque el oro mantiene su valor internacional. Y es una garantía contra una posible depreciación monetaria. Bueno, ahora vamos a qué procedimientos pueden haber para la colocación de esos títulos. Ya dijimos que cuando utilizamos el crédito público, lo hacemos a través de una ley, porque nos tienen confianza y la ley estipula la tasa de interés, autoriza la emisión de títulos, la forma de pago, la modalidad y todas las cuestiones accesorias. Ahora vamos a ver cuáles son los procedimientos para colocar ese título que ya fue emitido por ley y autorizado, ¿sí? Los títulos de un empréstito público pueden ser colocados o negociados mediante diversos procedimientos y los más utilizados son los siguientes. El primero más utilizado es la participación de bancos, que participen los bancos, y pueden darse de dos modalidades. Primero, cuando los bancos toman parte o toda la emisión de los títulos. Es decir, nosotros que somos Estado emitimos el título, tenemos la participación de los bancos y los bancos toman esos títulos en todo o en parte. ¿Sí? Es decir, suscriben los títulos los bancos, las entidades financieras. Entonces, la entidad le entrega al Estado el importe de los títulos y asume el riesgo de su posterior colocación en el público. ¿Me entienden? Vamos de nuevo. Para colocar, ¿sí?, los títulos en el mercado, los métodos más utilizados son los siguientes. El primer método es a través de la participación de los bancos. Y puede darse de dos formas con la participación de los bancos. La primera es cuando los títulos son tomados por los bancos, ¿sí? Y el banco lo compra y asume el riesgo de colocarlo al público. Lo puede hacer. Esa es la primera variable, ¿sí? La desventaja para el Estado es la exigencia por parte de los bancos de una venta por abajo del valor nominal de los títulos, por el riesgo que asumió y por la necesidad de recuperar la plata. Es el riesgo que puede correr el Estado. ¿Sí? Cuando hay participación de los bancos y los bancos lo toman en todo o en parte, el banco asume la obligación de colocarlo hacia el público y tiene sus ventajas y sus desventajas, el Estado y el banco. Y la otra modalidad con participación de los bancos es cuando el banco actúa solo como intermediario, cobrando una comisión. Esta modalidad, que es la más atractiva y la menos riesgosa para las instituciones bancarias, porque no solamente se elimina el riesgo propio de la primera, es decir, que el banco se quede con todo y asume todos los riesgos, o que el banco empiece a ponerlo al público y por la desesperación de contraer plata lo venda a menor precio del que lo contrajo, sino que usualmente el banco, como es intermediario, va a acordar con los suscriptores del título, es decir, con el público, con ustedes, con ustedes que están viendo y que tienen plata y quieren invertir, ¿sí?, va a acordar la custodia de esos títulos y posteriormente le va a cobrar un interés. Le va a cobrar un interés cuando la persona cobre ese título. Es decir, el Estado emite títulos de deuda, el banco actúa como intermediario, se lo vende a ustedes y encima
se lo ofrece a ustedes se lo compran al Estado y lo que ofrece el banco es el servicio de custodia. Y cuando ustedes los cobren, él se va a quedar con un porcentual. Creo que eso es lo más llamativo y que le conviene a los bancos. Y después, bueno, eso fue con la participación de los bancos en dos modalidades, cuando lo toman el banco y cuando solamente intermediario. Y la segunda modalidad es la suscripción pública. Esta se identifica en cierta manera con la segunda modalidad del procedimiento anterior. ¿Por qué? Porque se coloca el título y el Estado lo pone para el público. ¿Y quiénes lo toman? El público. Y capaz que usted va, lo toma, lo suscribe y lo quiere poner y depositar en el banco X de la Argentina para que lo custodie, lo cuide. Y bueno, ¿y qué va a decir el banco? Yo se lo custodio y cuando usted lo cobre me quedo con un porcentaje. Bueno, es la suscripción pública. Bueno, y ahora nos toca ver cómo se extinguen los empréstitos públicos, es decir, cómo se cancelan esas deudas por parte del Estado. Las obligaciones que contrae el Estado como consecuencia de un empréstito público pueden quedar extinguidas por 3 vías. Esto presten atención porque es pregunta de parcial y pregunta de final. ¿Sí? Las obligaciones contraídas por el Estado como consecuencia de empréstito público pueden ser extinguidas por 3 vías. Por la amortización, por la conversión y por la consolidación. Ustedes deben haber escuchado la amortización de la deuda, la conversión de la deuda, la consolidación de la deuda externa. Bueno, las obligaciones que contrae el Estado como consecuencia de la emisión de empréstitos públicos se pueden extinguir por 3 vías: amortización, conversión y consolidación. ¿Qué significa la amortización? La amortización consiste en el pago, en el reembolso o en la devolución del capital prestado al Estado. Es el medio normal de extinción de las obligaciones que derivan de la colocación de títulos de deuda. Y usted puede tener 2 tipos de amortizaciones: la amortización obligatoria y la amortización facultativa. La amortización obligatoria es aquella que el Estado se compromete a efectuar en una o varias fechas prefijadas sin adelantar tales pagos. ¿Me entienden? La amortización obligatoria es cuando el Estado se comprometió a efectuar una o varias fechas de pago prefijadas. En el caso de la deuda externa de la provincia de Salta, del Fondo de Reparación Histórica y del Bicentenario, hay una amortización obligatoria, porque ahí se comprometieron por fecha, a partir de este año y del año pasado, perdón, a pagar semestralmente o periódicamente pagos parciales que va amortizando, es decir, que va pagando el capital. Y tenemos modalidades en la amortización obligatoria que se pueden denominar de la siguiente forma: por anualidades terminales, es decir, el Estado paga en las fechas previstas el interés prometido más una fracción del capital, de modo que paulatinamente ese capital se va reembolsando hasta llegar a la última fecha. Entonces, en la anualidad terminal, cuando la amortización es obligatoria, nosotros tenemos las fechas prefijadas del pago de intereses, con un plus que es una fracción del capital. Después tenemos la modalidad en la amortización obligatoria de sorteo. Entonces, cada título es reembolsado íntegramente mediante un sorteo que abarca una fracción del total de la emisión. Es decir, nosotros tenemos un grupo de acreedores que tienen los mismos títulos y nosotros tenemos una amortización obligatoria. En tal fecha se hace un sorteo. Los 10 que salieron sorteados se les paga íntegramente y ya está, se les reembolsó íntegramente. ¿Cuál es la obligatoriedad? Que en esa fecha se hizo un sorteo y en esa fecha los 10 beneficiarios son los que van a obtener el pago total de su deuda. Y la otra modalidad en la amortización obligatoria
recordemos que la amortización obligatoria se estipula una o varias fechas prefijadas. Se puede dar la licitación. Se llama a los tenedores para que hagan ofertas de rescate, ¿sí? Y son aceptadas las más reducidas. Es decir, se puede estipular una fecha concreta de pago y además llamar a licitación y decir quién quiere hacer el rescate de la plata que puso. Entonces, aquel acreedor que tenga la oferta más reducida va a ser el beneficiado porque el Estado le va a dar la plata por una licitación. Pero es difícil que se dé eso. ¿Se da? Sí, se da en la práctica. Y después, hablamos de amortización obligatoria. Tenemos una segunda modalidad, que es la amortización facultativa. ¿Sí? Es cuando el Estado se reserva el derecho de reembolsar el empréstito antes de la fecha prevista obligatoriamente. Es decir, ponen una fecha en el año 2025 y la amortización es obligatoria porque se puso la fecha, pero además es facultativa porque le permite al Estado reembolsar ese empréstito antes de la fecha prevista obligatoriamente. Sería en un caso de que aparezca, no sé, un YPF nuevo y tengamos plata. Chicos, ¿van bien? A ver. Sí, Sí, profe. ¿Podría volver a explicar, por favor, lo de la amortización para facultativa? Bueno, la amortización facultativa es un modo de amortización en virtud del cual el Estado se reserva el derecho de reembolsar el empréstito antes de la fecha prevista obligatoriamente. En la práctica sería como el sistema francés de amortización de deuda, es decir, vos vas pagando o puedes pagar todo junto adelantadamente, pero en este caso sí o sí vas a tener que pagar interés. Es decir, la amortización es facultativa cuando además de tener una fecha vos obligada para pagar, podés reembolsarlo anticipadamente. ¿Me entiendes? Yo no creo que se dé eso en las prácticas, salvo que la Argentina descubra otro YPF, pero no sé, yo digo. Bueno, habíamos dicho... Profe, Sí. normalmente los empréstitos se hacen sobre el sistema americano. A ver, es pagar las cuotas sí. En un determinado tiempo estipulado y al final del vencimiento pagan la deuda. Pero a su vez, ese sistema genera dos tipos de cuotas, la voluntaria y la obligatoria. La voluntaria sería un depósito que se tiene que hacer medianamente para cubrir la cuota que se viene venciendo, el interés que se viene venciendo. Claro, correcto. Eso se llama amortización obligatoria por anualidades terminales, donde vos pagás en las fechas previstas el interés y podés agregarle una fracción del capital. Entonces vos vas disminuyendo y capaz que te quedó el 50% del capital en el 2030, un ejemplo, y ahí cancelas todo. Pero vos ya pagaste los intereses y en cada fecha de interés fuiste pagando una fracción del capital. Así es. Claro, correcto, sí. Vieron que yo dije que hay formas de extinción de los empréstitos. Por amortización, ya dije que la amortización, hablamos de amortización obligatoria, facultativa, y la amortización consiste en el pago, en el reembolso o la devolución del capital prestado. ¿Estamos de acuerdo? Es el medio normal de extinción. Ahora nos queda por ver la conversión y la consolidación. Lo vamos a hacer rapidito. La conversión consiste en una operación de cambio o canje de títulos de un empréstito público por otro nuevo. ¿Escucharon? La conversión consiste en una operación de cambio o canje de los títulos de un empréstito público por otro nuevo, los cuales, a pesar de que se documenta el mismo capital que los anteriores, estipulan otras condiciones respecto a las obligaciones del Estado hacia los tenedores. Usualmente, este procedimiento de conversión, chicos, ¿sí? Este procedimiento de conversión de empréstito es puesto en práctica con la finalidad de
disminuir la tasa de interés originalmente fijada. Sin embargo, no ocurre en la práctica, ¿me entiende? No ocurre en la práctica. Es como, no sé si estudiaron Derecho, la novación, modo de extinción de la obligación o de modificación de la obligación, la novación. O sea, en el caso de la conversión del empréstito público, tienen que tener en cuenta que consiste en una operación por la cual se cambia o se canjea un título de un empréstito público por otro nuevo título. Sigue existiendo el mismo capital. Lo único que varía son las condiciones del pago. ¿Se intenta disminuir las tasas? Sí, es muy difícil. Ahora la provincia de Salta consiguió un diferimiento en el pago, que sería un estilo de conversión, pero se estiró en el tiempo. Nosotros queríamos que se estire en el tiempo y se disminuya los intereses. Eso es imposible porque la deuda externa de la provincia de Salta está garantizada con la coparticipación, por ejemplo. Y la consolidación, la tercera forma de extinción, consiste en realidad en una variable del procedimiento de conversión que le acabamos de decir, ¿sí? Se entiende que hay consolidación de deuda cuando la deuda flotante, es decir, las obligaciones del Estado a corto plazo, ¿sí?, resulta transformada en una deuda consolidada, es decir, en una deuda a largo plazo o un plazo superior a un año. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos, escuchen bien, una deuda flotante, las deudas flotantes son aquellas deudas a corto plazo, que por lo general son menor a un año, que han sido contraídas por el Estado por la emisión de un título, ¿sí? Cuando esta deuda, escuchen bien, a corto plazo, ¿sí?, se transforma en una deuda consolidada, ¿sí?, es una deuda que pasó a ser a largo plazo porque se renegoció el plazo de pago, ¿sí? ¿Me entienden? Se renegoció el plazo de pago, ¿sí? Y puede traer aparejada una variación en la tasa de interés. Pero si nosotros tenemos una deuda flotante que es inferior a un año y la queremos extinguir, una forma de la extinción es la consolidación. Vale decir, es una variable de la conversión, porque pasamos de tener que pagarla en un año a tener que pagarla en 2 o en 3, entonces ya modificamos el plazo y modificamos seguramente el interés y se consolida la deuda porque pasa a ser superior a un año. ¿Se entendió? Y bueno, y por último, nos queda bastante, pero algunos efectos económicos de la deuda pública. Bueno, creo que todos los que estamos acá entendemos que no siempre la deuda externa de la Argentina trajo aparejado beneficio, sino que trajo aparejado mucho perjuicio para las generaciones venideras. Y las deudas que vamos contrayendo van a ser perjudiciales para nosotros cuando seamos más grandes y para nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, los efectos económicos de la deuda pública dependen siempre de 3 factores distintos, chicos. De la estructura de la economía reinante en el país, en el momento de la obtención o de la emisión de los títulos y en el momento de pagar esa deuda, dependen del empleo y depende de los medios que se utilizan para la amortización y el pago de interés. Respecto de la estructura y de la coyuntura de la economía existente, tenemos que ver si se trata de una economía que está madura o en vías de desarrollo, y además si se halla en esta economía en la posibilidad de expansión, ¿sí?, no de depresión. Entonces, dependiendo de eso, va a ser beneficioso el efecto de la deuda pública, porque si estamos en un procedimiento, en una economía que está en expansión y no en depresión, se entiende que ese crédito que se contrajo se invirtió en inversiones para fomentar la producción regional y aumentar las exportaciones y disminuir las importaciones, porque entendemos que los créditos son en deuda externa, en moneda externa, y necesitamos que ingresen divisas. Por eso hoy el Estado Nacional está tan riguroso con las exportaciones de soja, de trigo, de maíz, porque quiere que se exporte legalmente
porque es la única forma que tiene de que ingresen divisas extranjeras para poder pagar los intereses de la deuda externa. ¿Se entiende? También depende del empleo, cómo se emplea los recursos que provienen de los empréstitos. Vuelvo a repetir, lo esencial sería que la deuda externa que se contraiga o la deuda pública que se contraiga sea destinada a fortalecer el desarrollo de las economías regionales para aumentar la producción y empezar a vender productos o servicios al exterior para que ingresen divisas. Y nosotros dejemos de importar servicios o productos. ¿Sí? Y también va a depender mucho de los medios que se utilicen para su amortización y para el pago de intereses. ¿Sí? Por ejemplo, mire, los medios utilizados para la amortización y el pago de intereses son infieren mucho en los efectos de la deuda y infieren mucho en la economía. O sea, si en la Argentina levantan los impuestos internos para poder recaudar más y con eso pagar una deuda, en vez de recaudar a través de la producción de bienes y servicios, nos va a perjudicar a todos los argentinos y la Argentina, algo parecido a lo que venimos viviendo los últimos 30 años. Entonces, bueno, esos son más o menos los efectos económicos de la deuda pública, teniendo en cuenta la estructura económica, cuál es el empleo que se haga de los recursos que se traen por deuda, y cuáles son los medios utilizados para el pago. No es lo mismo pagarlo con el producido de bienes y servicios y con las utilidades que vienen de las exportaciones que pagarlo con el incremento de los impuestos. Entonces, bueno, y por último hay que ver cuáles son los límites de la deuda pública. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el límite de la deuda pública? ¿O cuál es el límite del crédito público? ¿Hay alguna ley? ¿Hay algún dato objetivo, una doctrina que te diga, miren, para mí es imposible determinar cuál es el límite a la deuda pública, ¿sí? Es imposible establecer a priori cuáles sean los límites cuantitativos al volumen de la deuda pública, porque si ustedes son gobierno y tienen crédito público y logran que le otorguen a una tasa mínima miles y miles de millones de dólares, es probable que ustedes tomen todo lo posible porque la tasa de interés es súper baja y la forma de pago es súper agradable. Entonces no le podemos poner límite. A ver, si a ustedes hoy le ofrecen, en forma personal estoy hablando, un crédito personal a una tasa del 20% anual fija con 6 meses de gracia, ¿lo van a tomar o no? Sí, van a tomar el máximo posible. Van a tomar el máximo posible porque los niveles inflacionarios en la Argentina te van a consumir la segunda cuota ya en forma inmediata. Entonces, bueno, los límites de la deuda van a ser imposibles de establecer a priori porque hay muchas circunstancias que hacen imposible limitar cuantitativamente. Por supuesto, la Argentina va a contraer deuda teniendo en cuenta su capacidad de pago. Por eso es muy discutida la deuda que se tomó en el gobierno anterior, porque es de muy difícil cumplimiento, más allá de las ideologías políticas, eso no está en juego, estamos hablando en términos financieros. Y lo que se discute es cómo los acreedores internacionales le dieron eso a la Argentina si no tenían la previsibilidad y datos objetivos, como preguntó al principio de la clase una alumna, de cómo iba a pagar la deuda. Chicos, estamos en horario. Espero que les haya sido agradable la clase y no muy aburrida. Vamos a continuar la otra clase ya con los recursos tributarios, que son otra parte de los recursos públicos. Acá hablamos del crédito público, ¿sí? Espero que les haya gustado la clase. Cualquier novedad, yo voy a subir esta clase a la plataforma Moodle. Hace ratito me pasaron de la clase de ayer el link, ya lo voy a subir mañana y cuando me pasen el link de esta clase, lo subiremos inmediatamente. Que tengan una muy buena noche y... Disculpe, Sí. el material de esta clase que es de crédito público y todo lo que vimos ahora, está en el libro de Vítolo, en el capítulo 31, pero en la plataforma nos subieron hasta el capítulo 5 nomás. ¿Será que hay posibilidad de que suba el capítulo para leerlo bien?
Sí, ya lo vamos a subir. Lo que pasa es que recién iniciaron las clases y bueno, estamos adaptándonos a subir los links de las clases y de los capítulos. Sí, por supuesto, con Valeria lo vamos a hacer, quédate tranquilo. Bien, como Disculpe, para que... profe. Igual yo voy a subir un resumen de esta clase, ¿no? Didáctico, en PowerPoint, no sé, como quieran. No tengo drama. Gracias, profe, Profe. como para que tengamos para la próxima clase también para leer, digo, también. Bien, sí, este fin de semana, Dios mediante, vamos a subir el material. Disculpe. Tengo una duda, profe. Vi que estaba tomando asistencia y puse mi Sí. nombre y todo, pero tengo inconvenientes para asistir a la clase del miércoles. Yo trabajo y vuelvo recién a las 11, llego a mi casa. No sé Mire, si es ahí obligatorio. yo no tengo ningún problema. Si mando un mail al grupo de profesores y justifica, no hay ningún problema. Creo que lo hizo otra joven anteriormente, pero por excepción, de todas formas, las clases esta o las próximas las vamos a subir y el material. Pero bueno, es muy importante que tomen las clases. Yo entiendo tu situación particular y laboral, entiendo profundamente, pero bueno, traten de tomar las clases porque es una de las últimas materias que les queda y de acá salen muchas preguntas de parcial y de final. Así Claro, que sí. bueno. Le hago una pregunta. ¿El mail del grupo de profesores que me decía, cuál es? Están nuestros mails, están en la plataforma Moodle, tanto de la Ok. contadora EWES como de la contadora Siemens de Bierke o Galé, o el mío, están ahí, porque a nosotros Ok. nos mandan continuamente, están nuestros mails ahí. Si Buenísimo. entras, te vas a fijar en los datos nuestros y nos mandan ahí. Bueno, muchas gracias. Que tenga buenas noches. Nada. En el programa están los 3 mails. Empieza el programa con los mails de ustedes. Bien. Bueno, chicos, alumnas, alumnos, gracias por la atención. Nos vemos en la próxima clase, a disposición para consultas. Y no dejen pasar esta materia, vayan leyendo porque es muy larga. Ya varios que están acá saben. Nos vemos. Chao. Buenas noches.